Desde hace mucho tiempo no experimentaba la atmósfera de una boda. La última vez que asistí a una fue hace 2 años y era una fiesta grupal, pero hoy, 27 de mayo del 2029, será una fecha que recordaré por el resto de mi vida. Para ser honesto, nunca pensé que el tiempo pasaría tan rápido. Han pasado más de 10 años desde que conocí a esta persona. Nos conocimos por primera vez en un evento al aire libre. Los estudiantes de varias facultades se encontraban agrupados en una amplia zona y ella se convirtió en la única persona que destacaba. No era porque ella fuera la más bonita que todos los demás. Quizá pudiera convertirse en una celebridad como muchos de los actores que asistieron a esta universidad, pero fue la bondad de su brillante sonrisa y su risa natural que me enamoró a primera vista. Pensando en eso, me sentí con ganas de llorar. Era así, mis fantasías deben llegar a su fin. Estaba a punto de formar una familia con alguien más, casada con un hombre rico y guapo que nunca la había amado. También fue triste que accidentalmente me topé con él saliendo con otra mujer un día antes de su boda. Ese bastardo nunca se rindió ante nadie. Ha sido así desde la universidad. Este hombre no ha cambiado nada. Quizás se pregunten por qué lo sé. Bueno, solíamos ir a la misma escuela hace algunos años. ¿Puede firmar aquí, por favor? Escuché aquella reprimenda. Olvidé por completo de que me encontraba de pie frente al evento. El salón de baile del hotel de lujo está decorado con flores blancas. ¿Dónde estará el candelabro? Mesas y sillas meticulosamente dispuestas. La decoración se ve aquí probablemente cueste mucho dinero. Por supuesto, incluso cuando la puerta se había dejado abierta para que los invitados pudieran salir y entrar con facilidad, no tenía el coraje de dar un paso más para entrar. Para ser honesto, me encontraba entrecerrando los ojos para encontrar a las personas que me importaban. Por lo general, los novios tenían que salir para recibir a los invitados que asistían y expresar su alegría. Pero ahora ella y el novio se encuentran hablando con otros adultos de asuntos importantes. Aún así, puedo verla claramente. Todavía es tan hermosa como siempre, tan hermosa como hace 10 años. Premay vestía un elegante vestido blanco con un moño en la parte de atrás. Había dejado la parte delantera de su cabello ligeramente rizada para llegar y agregar dulzura. No llegaba mucho maquillaje, nada muy pesado. No podía verle con mucha claridad, pero, en conclusión, ella se veía hermosa. Era la más bella de todo el universo, y no podía entender cómo podría enamorarse de un hombre que estaba tan nervioso como yo. «Puedes firmar aquí». La voz clara de una mujer me sacó de mi ensoñación una vez más. Últimamente he estado actuando como un loco, cayendo accidentalmente en ensoñaciones y fantasías frecuentes. «Oh», de repente apareció la cobardía. «Voy a esperar a mi amigo primero», respondía la hermosa mujer sentada a la mesa. Mientras terminé de firmar, me alejé un poco para observar a las personas que estaban adentro desde la distancia. Si me acercara a saludar, probablemente ni siquiera sepa quién soy. ¿Será importante para ellos? ¿O simplemente pensarían que estoy tratando de tener acceso a una comida lujosa? Pensando en este punto, no pude evitar mirar hacia abajo a mi propia imagen. Mi presencia, con o sin participación en el trabajo, da igual, ya que lo más importante es el propósito de asistir hoy a su boda, tomar la decisión final y despedirme. Está bien, creo que ya es hora. Comencé la dramática escena mientras miraba el dulce rostro de la novia desde la distancia. Recordaba la dulzura de su sonrisa y su risa. Daba gracias porque se hubiese acercado y hablar conmigo ese día, incluso cuando fueran frases cortas, ya que gracias a eso se había convertido en el amor duradero de un hombre. Esperaba que nos volviéramos a encontrar independientemente de quién era. En cuanto al novio, si aún estaba coqueteando por ahí, aprovecharía la oportunidad para dejarle lidiar con esto mientras yo guardaba silencio. Adiós.
Terminando la descripción en mi mente, di media vuelta y salí del hotel, sintiéndome extremadamente perdido. Incluso cuando regresé a mi habitación, no tuve fuerzas ni valor para quitarme el traje alquilado. Todo lo que pude hacer fue arrojar las rosas y el orbe musical que había recibido sobre la cama, y dejé mi cuerpo caer sobre esta misma, para así sumergirme en los dulces sueños que en la vida real no puedo tener. En un sueño escuché música saliendo de la bola de cristal. Podía ver que ella allí estaba, y me dio una sonrisa antes de alejarse. La alarma de mi teléfono me despertó a un nuevo comienzo de la mañana. No quiero levantarme de la cama, pero tengo que levantarme porque tengo que ir a la oficina hoy. El jefe ya se había encargado de hacerme saber sobre mi pesada carga. No importa lo reacio que estaba, de todos modos tengo que apresurarme para terminar de corregir. Una nueva película independiente estaba programada para estrenarse en los próximos 2 meses. Era mi estilo retro y su jerga extravagante, así que ningún traductor se ofreció a hacer mucho, por lo que el jefe sonrió amablemente mientras me asignaba toda la carga. Dijo que una vez completada esta tarea, se me otorgaría una bonificación, un boleto gratis para el zoológico. ¡Rayos! ¿Acaso alguien puede encontrar placer en un lugar como este? Bien, podría hablar con los hipopótamos. Pensando en ello, entonces la tristeza sacudió el pensamiento fuera de mi cabeza. Salí de la cama con pereza. ¿Dónde están las toallas mojadas? Barrí todo a mi alrededor con mis ojos. Recuerdo que se encontraban sobre la silla. Ahora, además de las toallas, la silla también se ha ido. Un ladrón debió haber entrado a mi habitación. Pero, ¿por qué el ladrón tendría que ser tan tonto? ¿Acaso se olvidó de observar mi situación antes? ¿No sabía que mi habitación no tenía ningún objeto de valor para vender? Debe haber sido muy triste que no hubiera nada que llevarse. Quizá por eso decidió elegir una silla y una toalla. Miré a mi alrededor para inspeccionar los daños y descubrí que muchos de los elementos de mi habitación habían cambiado drásticamente. Esta no era la camisa de anoche. Estas son algunas de las prendas de vestir que recuerdo que se usaba cuando estaba en la universidad. Las recuerdo que las tiré a la basura antes de finalizar la escuela. ¿Se habrá esforzado el ladrón en traerlo de regreso y dejarlo aquí cuidadosamente? Espera un minuto. ¿Desde cuándo está ese póster de Shakespeare in Love en donde está el baño? ¿Es esa una antigua película de Iñárritu? La duda me impulsó a darme la vuelta para observar más de cerca el estado de la habitación una vez más. Entonces mi corazón casi se me sale del pecho. Pareciera que esta no fuera mi habitación. Es como si fuera una habitación completamente diferente. Había un librero lleno de mangas japoneses viejos, los cuales se vendieron hace muchos años. El refrigerador es mucho más nuevo de lo que en realidad es, lo mismo que el armario. ¿Dónde está la ropa de la cama? ¿Es ese el muñeco de acción de Batman que tiré? Todo estaba regresando a mi cabeza. Me temía que me encontraba perdido en un sueño. Me abofeteé yo solo la mejilla, sintiendo la angustia esparcirse por mi mandíbula. Definitivamente esto no es un sueño. Pero, ¿por qué todo es diferente? Corrí de regreso a mi cama. Tomé mi viejo teléfono móvil. Rayos, incluso el teléfono móvil es igual a como solía ser antes, por lo que fue aún más impactante la fecha y la hora que aparecieron en la pantalla. Hoy no es 28 de mayo de 2029, sino 27 de mayo del 2019. ¿Acaso el tiempo ha retrocedido 10 años tal como en el efecto mariposa? Esto es como si tuviera retraso mental, algo debe haber salido mal. Abrumado por la duda, me abrí el armario, me miré en el gran espejo para comprobar la verdad con los propios ojos. Aunque muchas cosas hubieran cambiado a mi alrededor, yo debería seguir igual. ¡Ey! Incluso grité cuando me vi a mí mismo. Estaba tan sorprendido que mis ojos casi se salieron de las órbitas. Mi peinado había cambiado, al igual que mi apariencia.
Todo en mí se veía como un yo más joven. No hace falta decir mucho sobre mi apariencia corporal. Definitivamente hay varios kilogramos menos de los que tengo hoy en día. ¿De dónde salió ese apretado trasero de nuevo? Ciertamente no es del vodka wii de hoy en día. No, no puede ser. Para reiterar la verdad, decidí salir corriendo de la habitación descalzo. Hay una tienda de conveniencia debajo del dormitorio y ya conozco a los empleados en todos los turnos. No tengo nada de qué preocuparme. Pero cuando llegué allí, solo pude quedarme parado frente al mostrador como un tonto. Ninguno de los empleados que conocía estaba de servicio. «Hola», saludó la pelirroja con una sonrisa, pero no pude hablar, así que incliné ligeramente la cabeza en lugar de hablar y preguntar: «¿Quieres pagar la cuenta?» No. Entonces, ¿con qué necesitas ayuda?» «Bueno», tragó saliva haciéndola pasar por su garganta. Mi cerebro estaba completamente en blanco, así que solo hice la única pregunta que procesé automáticamente en mi cabeza. «¿Puedo preguntar qué fecha es hoy?» El miembro del personal tenía una expresión de desconcierto en su rostro, pero estuvo dispuesto a responder de manera amable. «Lunes 27. ¿De qué mes?» «Mayo». «¿Qué año es?» «¿Qué año es?», dije alterado. «Es 2019, opa. ¿Para qué programa estás filmando?» «Oh, ¿qué programa? Esto fue un desastre total para mí. No entiendo nada. Quizás mis padres eran extraterrestres con superpoderes. Mi tío, quien me crió, me dijo que mis padres fallecieron cuando yo era pequeño en un accidente automovilístico. Es un poco triste, pero la verdad no lloré tanto porque era demasiado pequeño para saber lo que de verdad sentía. En cuanto a la historia, aparte de eso, solo sabía que mi madre era tailandesa y mi padre era un extranjero que accidentalmente había conocido a mi madre. Su amor nació y se convirtió en un niño poético con cabello y ojos castaños claros. Además, era un poco más especial que los demás, ya que es mitad italiano y mitad tailandés, pero no podía hablar italiano en absoluto. Bueno, ¿dónde está entonces el superpoder? Probablemente no haya. ¿O será cierto que viajar en el tiempo es una tarea abrumadora? ¿Será posible que haya una organización en el mundo que me secuestró en secreto en mi habitación, luego me inyectaron algunas sustancias en preparación para el viaje con la máquina del tiempo? ¡Rayos! Me he convertido en un viajero en el tiempo. Incluso cuando no quiero creerlo, debo hacerlo. No puedo encontrar otra respuesta al por qué sucedió todo esto. Todo lo que pude hacer fue rascarme la cabeza y regresar a la habitación y hurgar entre las cosas para así encontrar información para despejar mis dudas. Una mochila, que solía ser mi favorita mientras estaba en la universidad, se encuentra en una mesa japonesa verde musgo. Después de pasar un tiempo buscando, encontré varios elementos importantes. Uno de ellos era una tarjeta de identificación que identificaba mi nombre como Vodka Wee, nacido en Chonburi. Además, la fecha de nacimiento es exactamente la misma. En segundo lugar, un carnet de estudiante que indica que aún me encuentro estudiando en la Facultad de Humanidades. En tercer lugar, encontré 45 bahts en uno de los bolsillos. ¿Por qué siempre soy pobre? Cuarto lugar, una tarjeta de cajero automático podrida. En quinto lugar, la tarjeta del tren eléctrico sin límite de crédito. Y finalmente, los planes de estudio de segundo año. Al parecer, el semestre acaba de comenzar, ya que dentro de la mochila no pude encontrar ningún trabajo o proyecto. Incluso tratando de recordar lo que pasó hace 10 años, todo estaba demasiado borroso para poder saber algo con precisión. Sin embargo, hay una cosa que todavía recuerdo. Este es el horario que muestra las asignaturas que deben cursarse hoy. El primer semestre de inglés para estudios de la comunicación fue el único curso que Premay y yo habíamos estudiado juntos, lo cual es aún más sorprendente que saber que el saldo de mi cuenta es 0. No sé qué fue lo que me hizo retroceder 10 años en el tiempo, pero cuando llegara la oportunidad, la aprovecharía y haría todo lo posible.
Después de pasar casi media hora aceptando la verdad a la que me enfrentaba, decidí seguir adelante. ¿Qué debía hacer? En el presente siempre lamenté no haberme atrevido y conocer a mi primer amor, pero esta vez lo cambiaré todo para que podamos conocernos mejor. La amo, así que el verme en los ojos de la otra persona es el mayor sueño de un hombre poético. Ya no soy un lujoso treintañero. Por ahora soy un estudiante inseguro de unos 20 años. Conozco los errores de mi pasado. No habrá más. Aprovecharé esto. ¿Cómo arreglarás el horario? Este semestre incluso se calificará junto con humanidades. Esto se basa en criterios, no en un grupo de idiotas. Las peleas de amigos de diferentes rangos resonaban en mis oídos. Dejé escapar una pequeña sonrisa antes de bajar los ojos y entrar en la habitación. En el pasado, esta misma escena ya había sucedido. Es importante destacar que recuerdo la conversación vagamente, pero sé que es lo mismo. ¡Oh, Dios! Bien. En medio del ajetreo y el bullicio de los estudiantes de varias facultades en el gran salón de clases, los estudiantes del distrito que estaban parados en la puerta de repente saludaron. Este año el curso es muy caótico. Hay tanta gente. Eso es. Entonces, ¿dónde te vas a sentar? Ven y siéntate conmigo. Arrastré mi voz, barriendo los ojos al frente de la habitación. Por lo general, me sentaba en la primera fila de la clase, tal como se esperaba de mí. En ese momento, mi atención se centró en la cara bonita de alguien. Mi mundo estaba de cabeza y nunca más podría estar de pie. Está bien, yo quiero sentarme al frente. Los amigos son importantes, pero tratándose de una mujer, ella siempre debe ser lo primero. Cálmate. De hecho, soy una persona sin amigos cercanos. No tengo un sueño o un grupo pequeño de amigos. ¿A dónde iba? La mayoría de las veces, si un evento se realizaba en cualquier lugar, era muy probable que toda la clase asistiera. La ventaja era que si se trata de un evento grupal o una actividad grupal, mis amigos siempre estuvieron ahí para apoyarme. Pero las desventajas también son diferentes, es decir, debía admitir la soledad que siempre llegaba cuando volví a la habitación, ya que no estoy particularmente cercano a nadie. Mis amigos rara vez me invitaban a ir a algún lado. Las personas normales, cuando salen, quieren salir con personas que conocen. Esta fue mi vida, la cual era extremadamente aburrida desde la universidad hasta que me gradué, pero el tener la oportunidad de retroceder en el tiempo hace que quiera cambiarla. Adiós a la monotonía. Ahora debo luchar por un futuro brillante. Un amigo cercano de Premay se sienta en el lado izquierdo. Parecían tener una interesante conversación. Fue difícil encontrar una oportunidad para intervenir. Dudé un rato hasta que me atreví a preguntar. «Oh, perdón, ¿está ocupado?» Después de arrastrar los pies, caminé hasta el asiento delantero y así tener la oportunidad de hablar con mi primer amor. Aunque mi voz temblaba, mi corazón latía rápido y mis piernas se sentían inestables. Traté de mantener la calma cuando la persona que tenía enfrente me dedicó una sonrisa reticente y respondió: «Está bien, está libre, te puedes sentar». ¡Guau! Hermosa y de buen corazón. Al escuchar eso, no dudé y rápidamente bajé mi trasero y me senté. Por primera vez en mi vida, mi atrevimiento me permitió sentarme lo más cerca posible de Premay. Estaba tan emocionado que no pude pensar en un tema para discutir, así que me senté tranquilamente a observarle. La puerta del salón fue abierta. Como resultado, el ajetreo y el bullicio de un principio se desvanecieron. Había llegado la profesora dueña de la asignatura, quien era conocida por su extrema crueldad. Bueno, cuando estaba estudiando con él, no pude evitar admitir que había mucho talento en la brutalidad que ponen las personas. A esta clase asisten muchos grupos, por lo que no se pasa lista, pero la maestra pide la cooperación de todos para asistir a la clase con regularidad, ya que la mayoría de los exámenes serán sin aviso.
Sin terminar la oración, todas las miradas se volvieron a enfocar en la puerta de la habitación. «Oh, lo siento». El barullo de los compañeros de clase terminó por completo el silencio anterior, cuando alguien más apareció al frente junto con un gran porte y una altura más allá de 185 centímetros, haciéndolo bastante conocido entre los estudiantes. «Pasen y siéntense», dijo la profesora en voz baja, así que 3 chicos de administración se alinearon como hormigas a lo largo de la escalera. Desafortunadamente, cuando entré tarde a la sala, las mesas de conferencias estaban tan llenas de gente que casi no quedaba espacio. «Solo hay un asiento vacío adelante, así que apúrate y siéntate para que podamos comenzar a discutir el contenido de este semestre», reiteró, haciendo que uno de la pandilla decidiera volver a caminar. Todos los ojos estaban puestos en él a cada paso, es decir, todos estaban deslumbrados. «Pi-san, este lugar está vacío». Mai sonrió, invitando a la alta figura con entusiasmo. Los dos se conocen desde la universidad. Es el diablo del corazón. Un hombre llamado Pi-san camina lentamente a la primera fila. Ojos astutos se fijaron en mí, mientras se sentaba en la mesa de conferencias a mi lado, la cual estaba bastante vacía. Nunca imaginé que podría retroceder en el tiempo. ¿Todavía tengo que encontrarme con el criador de perros de Mai? «¿Quién es este? ¿Por qué está sentado aquí?», habló una voz baja y apagada, la cual me provocó hasta el punto de volverme para mirarle con el rostro pálido por un momento antes de responder. «Esta mesa no está ocupada por nadie. ¿Acaso no me puedo sentar en cualquier lugar?» «No es un problema donde te sientes, pero te he visto sentado solo en la arboleda administrativa. ¿No deberías estar con tus amigos?» «Oh, Dios mío, su boca es tan buena como su cara». Debo de admitir que durante los años de la universidad nunca hablé con este hombre ni una vez, entonces solo lo conozco de manera superficial. Solo sé que es guapo, un coqueto y tiene dinero. ¿Debía de estar en la misma clase? Además, ¿quién hubiera pensado que el destino me llevaría hoy a hablar con un psicópata? «Tan joven y tan viejo», le respondí, con una expresión seria. «Tengo 30 años, no soy el chico de antes». «Hey, niño, ya, ¿acaso no te oigo bien o no puedo seguir el ritmo de este niño?» «A fin de cuentas, ¿cuál es tu nombre?» «Oh, tan desafortunado». Accidentalmente salió de mi boca lo que estaba en mi cabeza. «Está bien, así que te llamaré bebé». Lo ignoré, mirando los detalles del curso. Este semestre se califica sobre 90, lo que hace que ya no sea un problema para niños. Solo se podía escuchar el sonido de las moscas silbantes a un lado, así que no podía quedarme siendo indiferente. «Deja de llamarme así». La verdad es que quería regañar al imbécil, pero temía que la chica que me gusta en secreto se sorprendiera hasta tal punto de que tuviera una imagen negativa de mí.